Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues miren, como les había prometido, eh, hacer estas pequeñas videocápsulas para tratar de tener más contacto con ustedes. Obviamente con mucho cariño, como notarán, un poquito informales, un poquito eh, rústicas o caseras, pero con mucho cariño, con mucho entusiasmo y esperando que de alguna manera te puedan servir de algo. Y también, como siempre lo digo, sin apego al resultado. En fin, fíjense que hace 2 días tuve una consulta con una persona que, como siempre, por motivos de privacidad y confidencialidad, no voy a decir su nombre, ¿no? Pero sí me gustaría que su caso pueda servir para las personas que estén en su misma situación. Pero antes de continuar o comentarles qué fue el tema que traté en esa consulta y podérselos compartir, quiero decirles rapidísimamente las fechas donde vamos a estar para, si te interesa, tomar alguna conferencia, una videoconferencia, y que es como una consulta grupal, o bien tomar un seminario de formación y convertirte en un biodesprogramador profesional certificado, pues de alguna manera puedas tener las fechas ahí a la mano por si te interesa asistir a alguna ciudad. Bien, el 13 de junio estaremos en Monterrey con una bioconferencia porque nuestro seminario empieza el 27 de junio. El 20 de junio estaremos en Ciudad de México y también en junio comenzamos seminario en la Ciudad de México. En Puebla estaremos el 4 de julio con una bioconferencia y regresamos el 8 de agosto ya con un seminario. En Chihuahua estaremos el 11 de julio y el 17 de octubre comenzamos con el seminario de formación. Bien, no quiero aburrirles con este rollo, esto es para las personas que les pueda interesar. Vámonos al tema de la cápsula del día de hoy. Miren, el día de ayer tomé una consulta y el caso se me hizo muy particular y muy interesante como para poderlos compartir con ustedes. Una persona que desde que recuerda tiene miedo. Es un miedo al futuro, es un miedo inconsciente, y bueno, esta cápsula se va a tratar de eso, de todas las personas que tienen un miedo profundo, que no saben de dónde viene, que probablemente tiene ya mucho tiempo ahí, que probablemente no tienen conocimiento eh, de qué es exactamente lo que les produce el miedo. Analizando un poquito a esta persona, como siempre, la pregunta más viable que ustedes han visto que hago yo en mis videos es desde cuándo sientes ese miedo. Cuando la persona siente ese miedo desde la niñez, desde que tiene recuerdo, desde que tiene uso de memoria, eh, normalmente vamos a atribuir a la mamá, a los eventos vividos por la mamá durante el embarazo, eh, vamos a atribuir a estos sucesos el miedo que el hijo puede estar presentando. ¿Por qué? Perdón. Porque realmente un niño de recién nacido, pues no debería de conocer el miedo aparentemente, no lo conoce, pues sí, lo va a conocer ese sentimiento a través de lo que sintió en el vientre de su madre durante el embarazo. Cuando él me dice esto y nos vamos a analizar, pues empezamos a ver que su mamá tuvo algunos eventos, pues donde pudo haber sentido miedo. Sobre todo lo siguiente, fíjense bien, la mamá había perdido un hijo 2 años antes. La mamá, de alguna manera, es médica, se dedica al área médica y creo que está a cargo de hacer como rayos X y todo esto, está expuesta a cosas radiactivas de alguna manera. Y en el embarazo anterior, de algún otro modo, había tenido problemas con el bebé anterior, quizá por esa razón, o habían tenido miedo de que el niño, al estar expuesto a estos rayos X, pudiera venir mal. La cuestión importante no es esa. El niño lo pierden o se pierde, pero cuando la mamá se vuelve a embarazar, ¿cómo creen que vuelve a estar embarazada? ¿En qué condición? Pues en una condición de miedo brutal,
de miedo a perder a su bebé otra vez, de miedo, como ella seguía trabajando en el mismo lugar, pues es obvio, de miedo a que el niño pudiera presentar problemas. Entonces eso condiciona la madre. ¿Cómo la condiciona? Es muy sencillo, fíjense. Es un miedo a lo que puede pasar con mi proyecto, que es mi hijo. Es un miedo a que se pueda venir abajo otra vez este plan, este proyecto que es mi bebé. Es un miedo a que algo no salga bien y a sufrir. Obviamente el cerebro pues siempre va a estar trabajando en nuestra protección. Esa es una condición natural del cerebro. El cerebro siempre nos va a proteger. De alguna u otra manera siempre nos va a proteger. Entonces, imagínense los 9 meses de embarazo de esta mamá con este bebé en su vientre. Pues obviamente hay mucho miedo y el niño desde que nace pues empieza quizá a sentir miedo. Puede que desde que nace o desde que tenga un evento que le represente o reconozca de nuevo el miedo. Por ejemplo, este paciente recuerda, o este consultante recuerda, que alguna vez se metieron a asaltar a su casa y la señora que lo cuidaba, una señora encargada de sus cuidados, recuerda que le pusieron un cuchillo para asaltarla y ahí adentro de su casa se metieron y ella traía cargando a esta persona cuando era bebé. Y dice que la señora del aseo lo apachurraba, temblando de miedo para protegerlo. Puede ser que ese evento reactive el miedo otra vez, un miedo inconsciente que él no sabe por qué viene, pero que se le representa en todas las áreas de su vida. Dice que el hablar le da miedo, que el hacer le da miedo, que salir con una persona le da miedo, que es introvertido, y ese miedo siempre se presenta. Primero, hay que reconocer pues que el miedo está ahí para protegernos, hay que darle las gracias, decirle que ya no lo necesitamos, pero también le sugerí que le entregara ese miedo simbólicamente a esas vivencias, a su madre, que bien o mal ella es la que vivió esos eventos, y que él reconociera que ese sentimiento no es suyo, que esa emoción no es suya, y de alguna manera que tomara conciencia. Obviamente se pueden hacer actos simbólicos, ¿no? Se puede hacer una hipnosis para entregar ese miedo, etcétera. Pero si tú te encuentras en esta condición, bueno, que sepas de alguna manera y no encuentres el por qué, que sepas de alguna manera que puede venir desde el embarazo de tu madre. Y si tu madre todavía vive, puedes acercarte a ella para preguntárselo y de alguna manera tomarle sentido a ese miedo. Pero lo más importante es, ¿por qué de alguna manera? Fíjense, esta persona me decía, ¿y a poco ya nada más por saber se me va a quitar el miedo? Entonces yo le contesté algo muy interesante. ¿Qué tuviste que hacer para empezar a tener miedo? La realidad es que no tuvo que hacer nada. Simplemente las vivencias lo llevaron a ese sentimiento, las vivencias de su mamá. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro capta esas vivencias, el cerebro detecta que hay que protegerse y para eso sirve el miedo, para protegernos. Es un sentido biológico del miedo, es ese. Claro que es femenino porque el masculino sería el ataque, pero el femenino es el miedo y es reconocible fácilmente. Entonces, lo que yo le comentaba a él, ¿qué hiciste para enfermarte? ¿Qué hiciste para empezar a tener miedo? ¿Qué hiciste para eso? Extraordinario. Nada, no hiciste nada. Simplemente entró información a tu cerebro, información vivida por tu mamá, en donde se comprende que hay que protegerse. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Le comento, estamos ingresando nueva información. ¿Cuál es la nueva información? Pues la información en donde tu cerebro comprende que no, el miedo no te está sirviendo de mucho ahora, que no es un sentimiento que puedas estar cargando todo el tiempo y en todas las áreas de tu vida y que de alguna manera vas a tener que soltarlo si es que quieres vivir en libertad y quieres vivir con felicidad. Entonces, si te fijas, no hiciste nada para empezar a sentir miedo y tampoco necesitas hacer nada más que tomar conciencia, ingresar esta nueva información a tu cerebro para dejar de sentirlo. El miedo no es malo, claro que no es malo. El miedo es bueno, nos protege,
El miedo es a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que nos puede presentar un riesgo. Entonces el miedo tiene ese sentido biológico. Lo que sí no está bien, lo que sí es un conflicto, lo que sí puede presentar un problema es el miedo en exceso. Y recuerden, como yo siempre les digo, todo lo que está en exceso representa a un programa. Un programa puede ser consciente o inconsciente. Les mando un abrazo, ese es lo que les quería compartir, espero que les sirva mucho. Si conoces a alguien que tiene algo desde que nació y no sabe por qué, quizá no es el miedo, quizá es alguna otra cosa, pero es desde que nació, hay que tratar de indagar en lo que vivió la madre. Hay que tratar de indagar lo que vivió la mamá durante los 9 meses de embarazo. También no hay que descartar lo que vivió el padre, aunque la condición de la madre tiene mucho más carga para el bebé, sobre todo tomando en cuenta que la madre llevó a su hijo en su vientre y el niño está de alguna manera condicionado, atado de manos de alguna manera a vivir o vivenciar todo lo que la mamá pase o sienta. Y él, claro que lo va a bajar, esa información va a bajar al bebé. Por lo tanto, hay mucho más carga de la madre que del padre. Pero no quiere decir que del padre no exista carga. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les mando muchísimos abrazos. Les agradezco mucho que hagan posible viendo estos videos, que los hagan posibles. Todos están obviamente pensados en que tengamos todos salud, en pasar conocimiento. Estos videos son sin costo y si realmente te gusta lo que hacemos y te gusta para lo que están hechos estos videos, pues te ayudo a que los compartas, a que les platiques a personas alrededor tuyas, que les digas que se suscriban a nuestro canal. Es muy sencillo, solo necesitas una cuenta de Gmail y meterte a nuestro canal en Biodesprogramación Fernando Sánchez y apretar el botón de suscribirse. Te agradezco mucho, de verdad, agradezco mucho que compartas este video por WhatsApp, por las vías que tú quieras, para ayudar a las demás personas a tomar conciencia. Te mando un beso y muchísimas gracias. Los quiero.